Saludos cordiales, docente. En cuanto al tema propuesto para la actividad autónoma, tenemos los elementos de exclusión, justificación de la antijuridicidad, la teoría constitucional del delito y el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano establecen los principios y normas que rigen la responsabilidad penal en el país. En este contexto, la investigación bibliográfica se centra analizar los elementos de la justificación de la antijuricidad que se refieren a las circunstancias que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona. En cuanto a los elementos de justificación de la antijuricidad, se refiere a la contradicción entre la conducta delictiva y la norma jurídica que la prohíbe. Sin embargo, existen circunstancias que pueden justificar, eximir la responsabilidad penal de una persona, como la legítima defensa, el estado de necesidad, el consentimiento del ofendido, entre otros. Según Calada Hidalgo, 2014, los elementos de la justificación de la antijuricidad son: la legítima defensa se refiere a la situación en que la persona se defiende de un ataque injusto y actual utilizando la fuerza necesaria para repelerlo. El estado de necesidad se refiere a la situación en la que la persona se ve obligada a cometer un delito para evitar un mal mayor. El consentimiento del ofendido se refiere a la situación en la que la persona que resulta afectada por el delito ha consentido la conducta delictiva. Para esclarecer estos conceptos, un ejemplo eh, de justificación a la antijurisdicidad es el caso de una persona que se defiende de un ataque injusto y actual utilizando la fuerza necesaria para repelerlo. Por ejemplo, si una persona es atacada por un ladrón en su hogar y se defiende utilizando un objeto contundente, su conducta puede ser justificada como legítima defensa. En cuanto al análisis, tenemos que, según Albán Gómez, la justificación de la antijuricidad es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de las circunstancias del caso, la legítima defensa, el estado de necesidad y el consentimiento del ofendido son algunos de los elementos que pueden justificar y eximir la responsabilidad penal de una persona. Como conclusión, tenemos que los elementos de la justificación de la antijuricidad son circunstancias que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal de una persona. La legítima defensa, el estado de necesidad y el consentimiento del ofendido son algunos de los elementos que pueden hacerlo. Es importante analizar cuidadosamente las circunstancias del caso para determinar si la conducta delictiva puede ser justificada o no. Se revisó teoría constitucional del delito en Calada Hidalgo, el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, tomo 1 de Albán Gómez, y el Código Orgánico Integral Penal. Además, como bibliografía adicional, la justificación de la antijuridicidad en el derecho penal ecuatoriano de Rosas, de la revista de Derecho Penal, y la legítima defensa en el derecho penal ecuatoriano de la revista de Derecho Penal de Vega 2019.